Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí estamos otra vez. Vamos a abordar un nuevo vídeo para seguir con esta serie de cómo resolver las preguntas de selectividad, ¿vale? Bueno, ya hemos terminado el bloque 2, que sería el primer bloque, las preguntas uno, 2 y 3 del examen de selectividad, de las cuales pues hemos trabajado ya lo que sería el bloque 2 completo. Bueno, aquí como podéis ver tenemos la estructura del examen. Esta primera pregunta y la segunda ya están terminadas. La pregunta 3, esta que tenéis aquí, es una pregunta que no vamos a trabajar en esta serie de vídeos porque se trata básicamente de que elaboréis vuestro propio discurso argumentativo. 200, 250 palabras, bueno, eso tenéis que escribir simplemente, ¿no? Así que ahora nos vamos a centrar en el bloque de conocimiento de la lengua, lo que sería el bloque 3. Diréis, pero Paco, si este es el 1, este es el 2. Bueno, ya sabéis que el bloque 1 realmente sería el de las competencias orales y eso no se puede valorar en un examen de selectividad. Así que el segundo bloque de preguntas realmente es el bloque 3 de criterios de evaluación. Y vamos a ver que tenemos aquí la primera, o sea, la pregunta 4, que se va a dividir en dos subpreguntas, la 4A y la 4B. La pregunta 4, responder a dos cuestiones referidas respectivamente a los siguientes apartados. A, que es la que vamos a ver hoy en detalle, ejercicios relacionados con el reconocimiento y análisis sintáctico de fragmentos del texto, o sea, básicamente analizar una oración o una estructura sintáctica del texto propuesto, del que va a salir en el examen, no es una oración aparte, tiene que estar dentro de ese texto. Y luego el ejercicio B, que son ejercicios variados de reconocimiento y uso de la lengua bajo diversas condiciones y con distintas intenciones. ¿Qué significa esto? Eso lo vamos a ver en vídeos aparte, porque vais a daros cuenta de que los criterios de evaluación de ese bloque son los siguientes. Fijaos, para la 4A tenemos el análisis sintáctico de un texto propuesto, o sea, lo que he dicho hace un momento, una oración, ¿vale? Y luego tenemos la identificación y explicación de las relaciones sintácticas. Eso es lo que nos vamos a encargar de ver hoy. Para la pregunta 4b, pues voy a ir adelantándolo para no repetirlo en el próximo vídeo. Vamos a ver que tenemos 5 posibles tipos de ejercicios cuyos objetivos son analizar la formación de dos palabras del texto, dos palabras. Pueden ser simples, compuestas, derivadas o parasintéticas derivadas o parasintéticas compuestas, que son los tipos que conocemos, y hacer su análisis morfológico, señalando su raíz, lexema, etc. Bueno, eso lo veremos en su momento. El segundo tipo de actividad sería explicar, esta es muy sencilla, explicar el significado de dos palabras o expresiones del texto en su contexto, o sea, lo que significan esas palabras justamente ahí, no en general, no la definición, digamos, denotativa, la de la primera del diccionario, sino qué significan ahí en su contexto. El tercer tipo de actividad sería identificar la clase y función de dos palabras señaladas en el texto. Dos, no 15 palabras, 30 o 5 o 7, no, solo dos. Es una pregunta que no es que sea una pregunta trampa, pero sí tiene cierta dificultad porque os pueden poner, por ejemplo, un que puede ser un nexo subordinante de sustantiva de directo, por ejemplo, o puede ser un que sea un pronombre relativo. Pero ahí está vuestra capacidad, tenéis que analizar rápidamente qué tipo de palabra sería ese que, o bueno, o la que os pongan, ¿no? Luego, la actividad cuarta, realizar dos transformaciones gramaticales en un texto, dos, ni 3, ni 15, ni 25. Ya sabéis, las típicas que hemos visto, como pasar de pasiva normal, que ahora le llaman pasiva perifrástica, a pasiva refleja, si la oración está en activa, o cuestiones como, por ejemplo, pasar de estilo directo a indirecto, cosa que ya vimos en un vídeo anterior, ¿vale? Y luego, el último apartado, para el cual vamos a hacer un vídeo muy específico, que es el de señalar justificadamente marcas de subjetividad en un texto. ¿Qué son las marcas de subjetividad? En el vídeo específico de esta actividad vamos a exponerla, vamos a explicarla, es algo realmente muy sencillo y merece la pena que lo veamos. Así que estos van a ser los criterios de evaluación para el bloque 3, estudio de la lengua, aunque es el segundo bloque de actividades del análisis del examen de selectividad. Como podéis ver, la pregunta 4, por lo tanto, va a tener estos criterios de calificación. Obtendrá la máxima calificación hasta 1,5 puntos, jugosísimos punto y medio. El alumno que, primero, en la pregunta 4A, es decir, la de sintaxis, identifique e indique con claridad la función de cada uno de los sintagmas y oraciones que integran el fragmento propuesto, es decir, análisis sintáctico puro y duro, sin más historias. O otra variable, que sería como la 4A variación 2, identifique cada una de las oraciones que integran el fragmento propuesto, o sea, te cogen un trocito pequeño, y exponga, esto es lo importante, con claridad, el tipo de relación sintáctica que existe entre las mismas. Esto es lo de las relaciones sintácticas que hemos hablado anteriormente.
y que es básicamente coger una oración un poco más compuesta, un poco más elaborada y hacer un análisis por escrito, redactado y si acaso con ciertas anotaciones o ciertos esquemas o un análisis muy por encima, no muy general, sin entrar a lo mejor al meollo de los sintagmas, ¿de acuerdo? Bueno, para abordar esta pregunta 4A, que tiene esas dos partes, he seleccionado una oración del texto que hemos estado trabajando, el de Pepa Bueno, Mary Jo Good, que es esta, que está casi al final. Y eso, he escogido esta oración porque, bueno, me habéis preguntado por ella en alguna ocasión y porque además pues tiene cierta complejidad y podemos aquí sacarle algo de partido, ¿vale? Mirad, esta oración que está al final del texto, si hacemos la primera variable, que sería el análisis sintáctico puro y duro, pues ya que estamos, vamos a hacerlo, ¿no? ¿Por qué no? Mira, sin empleos decentes y viviendas asequibles no se forman familias y no se tienen niños. Aquí lo primero que destaca, en mi opinión, es la presencia de este nexo copulativo, ¿vale? NX, nexo copulativo. Esa presencia del nexo nos va a archivar que estamos ante oraciones coordinadas copulativas, ¿vale? Evidentemente, aquí tenemos un no, es una negación, y esa negación aparece aquí otra vez. Vamos a poner ambas, negación, negación. ¿Cuáles serían las proposiciones coordinadas? No se forman familias por un lado y no se tienen niños por el otro lado. Proposición 1 y proposición 2. Se forman familias. Aquí hay un poquito de truco, ¿vale? Este se, ¿qué pasa con este se? ¿Es un se impersonal? ¿Es un se con función de complemento indirecto, reflexivo, recíproco? ¿Es un verbo pronominal? ¿Es una marca de pasiva refleja? Pues es muy fácil. Si nos damos cuenta, impersonal no puede ser. Aunque el se a veces sea marca de impersonalidad, vemos que no puede ser impersonal. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque algo muy sencillo que os he dicho 1000 veces. El verbo está en plural y todas las oraciones impersonales necesitan que el verbo esté en tercera persona de singular. No se forman familias. Pensamos que familias al estar en plural, que esto es un sustantivo núcleo, debería ser núcleo de un sintagma nominal. Efectivamente, este es el sujeto. Familias son formadas, ¿vale? Las familias son formadas. Es un sujeto paciente. Por lo tanto, aquí tenemos un verbo núcleo que forma parte de un sintagma verbal, predicado verbal. Este se es marca de pasiva refleja, ¿vale? Vamos a hacer un poco de zoom para escribir con más agilidad. En la proposición 2 pasa igual, tenemos otro se aquí, pero este se le pasará como a este de aquí. Este se hemos dicho que era una marca de pasiva refleja. Este se de aquí será también una marca de pasiva refleja. Pues vamos a verlo. No se tienen niños, no se tienen niños. Aquí tenemos que está también el verbo en plural, por lo tanto los niños son tenidos. Efectivamente nos encontramos con otro sustantivo núcleo que forma parte de un sintagma nominal sujeto. Porque la oración original es no se tienen niños, no es no se tiene niños. Si fuera no se tiene en singular, entonces sí podríamos estar hablando de una oración impersonal. Así que aquí tenemos nuevamente un verbo núcleo y aquí tenemos otro sintagma verbal, predicado verbal. Estas dos proposiciones están coordinadas, como podéis ver. Así que esto sería una proposición, una oración compuesta, coordinada, copulativa. ¿Vale? Por aquí vamos ya acertando con el análisis sintáctico. Como yo personalmente me gusta, ya lo sabéis, que si indico que las coordinadas lo son por copulación, copulativas, el nexo, en mi opinión, no hace falta indicar que es un nexo copulativo, pero si os quedáis más tranquilos, pues ponéis nexo copulativo y no pasa absolutamente nada. Claro, ¿qué sucede aquí? Estaréis pensando, ¿y qué pasa con sin empleos decentes y viviendas asequibles? Vamos a ver. Sin empleos decentes y viviendas asequibles tiene toda la pinta de ser un complemento circunstancial, por ejemplo, de modo, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Este complemento circunstancial de modo, vamos a ponerlo así, ¿vale? Este complemento circunstancial de modo, sintagma preposicional, ¿cuál es su alcance?
¿Se mete dentro de la proposición 1 o no? Vamos a pensar un poco. Mira, sin empleos decentes y viviendas asequibles no se forman familias. Si la oración fuera simplemente así, estaría claro que sería una oración simple con un circunstancial de modo. Pero es que resulta que tenemos la coordinada copulativa. Yo creo, en mi opinión, que este complemento circunstancial, su significado afecta no solamente a la proposición 1, no se forman familias, sino que también afecta a la proposición 2. Es decir, sin empleos decentes y viviendas asequibles no se tienen niños. Es decir, este complemento circunstancial, si lo metemos dentro de esta proposición, el problema que nos encontramos es que ya no afecta al significado de esta otra proposición. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, esto es subjetivo. Puede haber análisis que opinen que tú puedes meter ese circunstancial dentro de una sí y de la otra no, pero existe una solución que es así y que se estudia en sintaxis desde hace mucho tiempo. Podemos pensar que ese sintagma preposicional complemento circunstancial de modo no es un complemento verbal, sino que es un complemento oracional. ¿Cuál es la diferencia entre un complemento verbal y oracional? Un complemento verbal es una función oracional que depende del verbo de un predicado, ¿vale? Pero un complemento oracional, como podría ser este caso, voy a poner aquí complemento oracional, es un término un poco más genérico que utilizamos para referirnos a complementos que hacen referencia a toda una oración entera, sea esta simple o compuesta. Es decir, este sintagma preposicional realmente está afectando a toda la oración compuesta coordinada copulativa. Por lo tanto, lo puedo poner así, indicando que es un complemento oracional. ¿Que no estáis de acuerdo con esto? Pues muy sencillo, simplemente metéis el sintagma preposicional dentro de este predicado y dejáis que este otro predicado no tenga su complemento circunstancial de modo. El resto del análisis es muy sencillo. Si aquí tuviéramos otro sin, sería muy fácil. Tendríamos dos sintagmas preposicionales coordinados, pero no. Aquí lo que tenemos es una preposición enlace y ahora nos encontramos con que el nexo y, este nexo, coordina dos partes iguales que sería este sintagma nominal y este sintagma nominal. Podemos, por comodidad, indicar que tenemos sintagma nominal término y aquí encontrarnos con que tenemos este sustantivo núcleo y este adjetivo que es núcleo de un sintagma adjetival adyacente, ¿vale? Aquí tendríamos otro sustantivo, vamos a hacer la raya un poco mejor, sustantivo núcleo, adjetivo núcleo de otro sintagma adjetival adyacente y podemos decir que aquí lo que tenemos sería un sintagma número 1 y un sintagma 2 que formarían parte de ese sintagma nominal coordinado por la conjunción copulativa. Es una forma de hacerlo, ¿vale? Otra forma de hacerlo sería decir que tenemos dos términos. Vamos a ampliar aquí y vamos a hacerlo de esa forma también, que es alternativa por si queréis hacerla así. Borramos. Y aquí lo que ponemos, voy a ponerlo más en grande para que salga más limpio. Ahí está. Borramos y sin ningún tipo de problema decimos, vale, sintagma preposicional, complemento circunstancial de modo y para mí lo de complemento oracional. Y decimos preposición, enlace y ahora, ojo, sintagma nominal, término 1, nexo y aquí sintagma nominal, término 2. Y ya dentro el núcleo y el adyacente, como hicimos antes, el núcleo y el adyacente. Bien, esto sería el análisis sintáctico, ¿de acuerdo? Os ponen esta oración y vosotros la resolvéis así, sin más, ¿vale? Con las dos opciones que os he dicho, o metéis este complemento como complemento oracional, que es lo que yo he hecho, que es así, que existe, o lo metéis dentro de este predicado, que es el que tiene más cercano, y la proposición 1, en ese caso, sería así de grande. No pasaría nada. Las dos opciones son perfectamente buenas. ¿Qué ocurre? Que ahora nos encontramos con el caso contrario. Ahora resulta que nos dicen que en vez de, vamos a poner otra vez el PowerPoint, nos dicen que en vez de
y de hacer el análisis sintáctico, identifiquemos cada una de las oraciones que integran el fragmento propuesto y expongamos con claridad el tipo de relación sintáctica que existe entre las mismas. ¿Tenemos que hacer análisis sintáctico aquí? Realmente yo no lo veo necesario. Lo que sí podemos hacer es hacer un análisis somero por encima. Vamos a cambiar a la pizarra otra vez. Hacer un análisis somero por encima y comentar por escrito luego las relaciones que existen entre esos enunciados. Así que vamos a borrar aquí. Sí, grosso modo, veo que aquí tenemos una oración coordinada, compuesta coordinada, ¿vale? No hace falta que lo hagamos así de grande, podemos hacerlo incluso más pequeño. ¿Vale? Aquí tenemos la proposición 1, la proposición 2. Esto lo hago más bien para mí, o sea, no hace falta que lo pongamos en el examen. Vemos que aquí tenemos el sujeto paciente, ¿vale? Es sujeto paciente, que puede ser algo interesante de comentar. Vemos los sets con valores de pasiva refleja, es algo que podemos anotar también por aquí. Y el sin empleo decente y vivienda asequible, pues sería el circunstancial de modo, que tranquilamente nosotros pues nosotros podemos decir que está fuera como complemento oracional y que se compone de dos términos coordinados, ¿vale? Nexo, término 1, término 2, como queráis, eso es la decisión que toméis. O, como os he dicho antes, si preferís, esto lo metéis dentro de esto. Pues hacer ese pequeño análisis por encima e indicar las relaciones sintácticas consiste en describir lo que aquí vemos con palabras. ¿Qué diría yo aquí? En el presente enunciado nos encontramos con dos proposiciones coordinadas copulativas que son no se forman familias, la proposición 1, y no se tienen niños, la proposición 2. Están unidas por un nexo copulativo que es el nexo y la proposición 1 se caracteriza porque tiene un sujeto paciente y un verbo en forma de pasiva refleja, igual que la proposición 2, que el sujeto paciente serían niños y también tiene un verbo en forma de pasiva refleja con esa marca C de impersonalidad. Ambas proposiciones, en el caso de que optes por el complemento oracional, llevan un complemento oracional que funciona como complemento circunstancial de modo, sin empleos decentes y viviendas asequibles, que se caracteriza porque tiene un término doble también coordinado por el nexo copulativo y. Esa sería una forma. Si optáis por poner ese complemento circunstancial dentro de la proposición 1, al hablar de la proposición 1 simplemente decís dentro de la proposición 1 tenemos un sintagma preposicional, complemento circunstancial de modo, cuya característica principal sería que tiene un doble término también coordinado con un nexo copulativo. Y todo eso puesto por escrito, tras hacer un análisis súper esquemático y muy por encima de los aspectos principales. Lo que acabo de deciros, lo ponéis por escrito y ya con eso quedaría hecha esa posible pregunta de selectividad. Así que esto es fácil, es sencillo. Pondré ejercicios de prácticas con oraciones en las que algunas haremos análisis sintáctico, que tenemos que hacerlo de todas maneras y seguir repasando, y algunas en las que os pediré que hagáis este análisis de las relaciones sintácticas, contando lo que veis, explicando por escrito lo que veis en un enunciado determinado. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí. Si tenéis dudas, ya sabéis, como siempre, preguntad. Y pronto vendrá el vídeo con la pregunta, bueno, los vídeos, porque van a ser 5 diferentes, con la pregunta 4b, cada una de las 5 modalidades diferentes de ejercicios solucionadas. Y haremos especial hincapié en el último, el de objetividad y subjetividad, porque como os he dicho, son conceptos que tenemos que aclarar en ese mismo vídeo y aprender a identificarlos. Así que hasta la próxima, chicos. Adiós.